¿Está? Igual yo soy medio gritón, así que no se preocupen. Y a mí me gusta cantar ese coro, pero en la parte cuando dice cuán grande es Dios, me gusta hacerlo personal. Entonces la próxima vez que lo puedas cantar, ¿sí? Te animo que cuando digas cuán grande, agrégale es mi Dios, ¿sí? Toma una trascendencia diferente cuando nos referimos a Dios no como un ente que tal vez todos saben que existe. Creo que toma una trascendencia hablar de Dios cuando lo hacemos mi Dios. Aquel en el cual yo tengo una relación y aquel del cual yo puedo disfrutar bendiciones como tales hemos cantado. Y en esta hora, de una manera muy sencilla, me gustaría tocar un tema que aparece en el Salmo 34, si me acompañas. El Salmo 34 menciona algo que sabemos que es una verdad, pero que si somos sinceros, en muchas ocasiones nos cuesta, y a veces por las cosas que vamos enfrentando en la vida, a veces es difícil recordar este concepto. Salmo 34, versículo 8, dice de la siguiente manera: gustad y ved que es bueno Jehová. Y fíjate cómo termina el versículo 8. Dichoso el hombre que, ¿qué dice? Que confía en él. Hermoso salmo. Gustad, ten una experiencia, dice, y ved que es bueno Jehová. Y este concepto es lo que pudiera describir perfectamente una convicción. La convicción es aquello de lo cual yo ya he experimentado. ¿Sabes? Algo que tenemos que cuidarnos en nuestra vida cristiana es que vivamos la vida cristiana solo con conceptos que hemos escuchado acerca de Dios, que a lo mejor alguien nos enseñó una vez, que a lo mejor leímos incluso en la palabra de Dios, pero que todavía no es una convicción nuestra. Aquí el salmista hace un desafío. Atrévete a gustar. ¿Viste cuando vamos al súper y una buena hora para ir al súper, al Sam's, alguno es al mediodía? Uno llega, ya tiene hambre y normalmente cuando te quieren ofrecer un nuevo producto, ¿qué hacen los promotores? Te dan una degustación, ¿cierto? Te dicen, a ver, mire, pruébelo tantito y va a ver que sí le conviene comprar esto. Es un poco lo que el salmista está diciendo. Está invitando, vengan, prueba a Dios. Trata de probar cómo es. Te vas a dar cuenta que Dios es como bueno. Entonces vas a entender que es dichoso el hombre que, ¿qué hace? Confía en él. Y realmente uno lee este salmo y dice, ¿qué aliento hay para en medio de todo el ajetreo que tenemos cotidiano, para en medio de todas las adversidades que muchas veces enfrentamos, recordar este concepto? Tengo un Dios que es bueno y que es dichoso, ¿qué? Aquel que confía siempre en él. En esta mañana, de una forma breve, me gustaría hablarte de un personaje que la verdad para mí es un gran ejemplo de alguien que confió en Dios. Alguien que realmente, si pudiéramos colocarle un título a su vida, tal vez no lo menciona la historia que narra, pero su testimonio podría resumirse en alguien que tuvo una fe que, ¿sabes qué? Fue a prueba de todo. Porque si somos realistas, en esta tierra, dice Pedro, que vamos a tener que enfrentar diversas situaciones, diversas adversidades. Y dice Pedro, para que tu fe, más preciosa que el oro, tenga que ser probada. Y querido hermano, desde que tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hay una verdad implícita. Tu fe, tu confianza en Dios, cada día va a ser probada. Y muchas veces va a ser probada por cosas que tú y yo no hemos generado. En ocasiones, muchas adversidades y situaciones difíciles que enfrentamos, tenemos que agachar la cabeza y reconocer que no fueron necesariamente el plan de Dios. Fueron muchas veces porque nos salimos de su plan. Pero aún así está la promesa, dichoso el hombre que, ¿qué hace? Confía en Jehová. Entonces, hermano, para empezar, en esta hora me gustaría preguntarte, del 1 al 100, no al 10, ¿qué tanta está puesta tu confianza realmente en Dios? Podríamos decir al 100%. Vamos a ver por qué es necesario
Ahorita mencionábamos en el coro que cantamos, y todos lo verán. ¿Cuán grande es Él? ¿Cómo lo van a ver? Cuando personas como tú y como yo les mostramos que es dichoso aquel que ¿qué hace? Que confía en Dios. Vamos a orar y vamos a estudiar en esta hora un personaje que me llama mucho la atención, que incluso es un cuadro de Cristo. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, ¿sí?, de personas que confiaron fielmente en Dios. Pero vamos a ver uno en particular que yo creo que perfectamente ilustra aún posteriormente un tipo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner el tiempo en las manos de Dios. Te invito a inclines tu cabeza, cierra los ojos y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos pueda hablar en este día. Señor, te agradecemos porque podemos alabarte, podemos saludar a los hermanos, ver cómo tú a lo largo de una semana has sido fiel con nosotros. Pero Dios, te pedimos para que en esta hora que abrimos tu palabra, tú nos hables. Señor, haz lo que es básico en nuestra vida cristiana, pero que aún como tu palabra enseña, muchas veces va a ser probada nuestra confianza en ti. Señor, ayúdanos a través del ejemplo que vamos a ver en tu palabra a poder descubrir qué características distinguieron a esta persona que podemos hoy imitar nosotros para poder tener una fe tal como Él la tuvo, no importando lo que Él pudo enfrentar. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, acompáñame al Antiguo Testamento. Vamos a ver si esto funciona, si no, colóquenme nada más el mouse ahí donde está la presentación. A ver si sí jala. Si no jala, ahorita lo vemos. Mientras busquen, vamos a Génesis capítulo 37. Y Génesis capítulo 37 nos va a presentar quién es nuestro personaje. Y a lo mejor tú pensarás, personas que demostraron fe en Dios. Y uno podría venir a su mente, la verdad, muchos personajes, ¿no? Podríamos pensar los tres amigos de Daniel, podríamos pensar Job, pero si somos sinceros, ¿cuántos pensamos en José como alguien que tuvo fe en Dios? La verdad casi nunca lo pensamos, ¿sí? Pero mira, José fue alguien que en medio de todo lo que le tocó vivir, algo que destacó y que lo ayudó a mantenerse firme, ¿sabes qué fue? Su plena confianza en Dios. Querido hermano, yo no sé qué puedas estar atravesando tú tal vez, pero vamos a ver que José, en medio de su testimonio, nos da un claro ejemplo de que lo que el salmista transmitió muchos años después, José ya lo había vivido. Él comprobó que Dios es bueno y que no hay nada mejor que confiar plenamente en Dios. Mira, vamos a ver un poco el trasfondo. Acompáñame ahí a Génesis, donde ya estamos en el capítulo 37, y para leer vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Fíjate lo que la Biblia dice. Esta es la historia de la familia de Jacob, y ahí empieza José. Y déjame decirte que desde este capítulo 37 hasta el capítulo 50, salvo en un capítulo, toda la Biblia se va a enfocar en este personaje, en José. Es un personaje al que la Biblia dedica la mayor cantidad de capítulos después del Señor Jesucristo. Y claro, Moisés con toda la historia que narra, pero imagínate todos los capítulos que la Biblia enfatiza sobre José por la importancia de su vida. Fíjate que dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí vamos a ver, en primer lugar, una de las cosas que aquí menciona. Fíjate, José, ¿qué edad tenía? 17 años. Es que la confianza en Dios no es algo que se desarrolla con el tiempo. La confianza en Dios es una decisión que yo tomo en algún momento de mi vida. Puedo tomarla muy temprano como José a los 17 años, o sabes qué, puedo tener muchos años y aún nunca haberla tomado. La confianza en Dios parte de una decisión donde yo empiezo a decir, a partir de hoy, yo voy a confiar en Dios. José a los 17 años, dice la Biblia que él en un momento dado era amado por su padre. ¿Por qué? Porque la había tenido ¿cuándo? En su vejez. Y luego dice que él no, hablando de Jacob, no tuvo ningún problema de en un momento dado, ¿sabes qué?
hacer una túnica de colores. Y el versículo 4 que no leímos decía, viendo sus hermanos que su padre lo amaba, ¿cómo lo trataban a José? Lo trataban, lo aborrecían y no podían hablarle ¿qué? Pacíficamente. ¿Te imaginas estar en un contexto así? Si uno lee esta historia, inmediatamente estos dos versículos te muestran que algo no anda bien en el contexto de José. No está en un mundo ideal, ¿eh? A veces pensamos que los que confían en Dios son aquellos a los que siempre le va bien, a los que no tienen problemas. Y no, déjame decirte, hay una constante en la Biblia. Y la constante es que siempre va a haber adversidades para probar si nuestra fe realmente es fe. Porque muchas veces nuestra fe no es fe en realidad. ¿Sabes qué es? Es expectativa. Es una emoción. Es el hecho de decir, yo voy a confiar en Dios, entonces Dios va a prosperar mi familia, Dios va a prosperar mi negocio, Dios va a prosperar mi salud. Y en un momento dado, si eso no pasa, conclusión, ¿Dios qué? Dios es malo. ¿Te das cuenta? Entonces no era fe. ¿Realmente qué era? Era expectativa. Yo me acerqué a Dios con una expectativa, y si Dios no cumple mi expectativa, entonces para mí Dios ¿qué? Dios es un fraude. Dios es malo, Dios no es bueno conmigo. Pero queridos hermanos, tenemos que entender que la confianza en Dios radica en la persona de Dios, ¿sí? José nos va a dar un claro ejemplo que en medio de lo que él vivió, ¿sabes qué? Él siempre confió en Dios. Y mira, ¿cómo llegamos a este capítulo? Si tú lo lees, aparecen varias cosas. Por ejemplo, versículo 2, vamos a volver a leerlo. Dice que él apacentaba las ovejas con sus hermanos y estaba con los hijos ¿de quién? De Bilha y de Silpa. ¿Pero qué notas acá? ¿Mujeres de quién? Hoy, ¿qué título le damos a un hogar donde el padre tiene varias familias? Es un hogar que disfuncional, ¿cierto o no? Y psicológicamente es el peor ambiente que la sociedad va pensando que es para un niño en su formación. A José le tocó crecer en un lugar así. Y fíjate, vamos a tratar de aprender algunas cosas, ¿sí? José, en primer lugar, tuvo una fea prueba, ¿sabes de qué? De un ambiente difícil. Porque, hermanos, en muchas ocasiones tú y yo nos vamos a ver en ambientes que no propiciamos. Yo no elegí esa situación. Yo no escogí pasar por ese momento. Yo no busqué que se diera tal circunstancia. Pero ahí estamos. Y la gran pregunta es, en medio de eso, ¿vamos a seguir confiando en Dios? Mira, ¿cómo llegamos a este concepto de Génesis capítulo 37? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer un pequeño repaso a ver si nos acordamos de la historia de Génesis. La Biblia enseña que en un momento dado todo empezó con ¿quiénes? Dios creó el mundo y dentro de todo lo que Dios creó colocó ¿quién? Adán y a Eva, ¿cierto? Sabemos la historia. Muy bien, y tú sabes que desde el principio Dios ha pedido lo mismo. Desde el principio con Adán y Eva, ¿sabes qué es lo que Dios les pidió a ellos? Dios los puso en el huerto y Él les puso un desafío. Y es el mismo desafío que tú y yo enfrentamos día a día. Dios les dijo, confíen en mí. Y ahí tenemos el arbolito, ¿se acuerdan la historia? Donde ellos podían comer de todos los árboles que había. Y Dios que les dijo, solo de un árbol que no pueden comer. Ahora, ¿qué significa esto? Mira, ¿te acuerdas ese árbol cómo se llamaba? ¿Era el árbol de qué? Del bien y del mal. Muy bien. ¿Qué iba a pasar si ellos comían de ese árbol? ¿Sabes qué iba a pasar? Ellos ahora iban a tener el control de decidir qué era bueno y qué era qué? Malo. Si ellos no comían de ese árbol, ¿a quién le entregaban ese control? A Dios. ¿Te das cuenta dónde estaba el desafío de Dios? Dios les estaba diciendo, yo quiero que confíen en mí. Quiero que confíen que yo soy el que voy a elegir lo que es bueno para ustedes. Quiero que confíen en que yo sé qué es lo que más les conviene. Lamentablemente, en este desafío sabemos que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Lamentablemente rechazaron confiar en Dios. La desobediencia es una consecuencia. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Rechazaron confiar en Dios. En vez de dejarle a Dios que Él elija qué era bueno para ellos, que Dios los cuide de lo que era malo, ellos decidieron tomar el control ¿de qué? De sus decisiones. Y saben, muchas veces tú y yo, ¿sí? Como menciona ahí,
el rechazo en confiar a Dios, ¿a qué nos lleva? A desobedecer a Dios. Y sabes, muchas veces tú y yo decimos que confiamos en Dios, pero seamos sinceros, hermanos, muchas veces en las decisiones que día a día tomamos no reflejamos esa confianza. En las decisiones que tenemos que afrontar en medio de las circunstancias que vivimos, no decimos que realmente confiamos en Dios. Porque en vez de buscar su palabra, buscar su consejo, evaluar si eso es lo que a Dios le agrada, muchas veces es nuestro patrón de lo bueno y lo malo lo que nos lleva a tomar decisiones. Y somos como Adán y Eva. Y alguno dirá, pero qué tontos que fueron, ¿no? Pensemos en esto, hermanos. ¿Cuántos, en porcentaje, cuántos de los árboles podían disfrutar ellos confiando en Dios? El 99 punto ¿qué? 9%. Y eso era bueno para ellos, era lo mejor. Pero ellos escogieron ¿qué? El punto 1% que ¿qué? Que no les convenía. Y yo no sé cómo ha sido tu vida, pero yo puedo recordar muchas etapas en las mías que pudieron haber elegido lo mejor que Dios tenía para mí, por no confiar en Él. ¿Sabes qué hice? Elegí equivocadamente. Y lamentablemente la historia menciona que por rechazar confiar en Dios, ¿qué experimentó Adán y Eva? Vergüenza, ¿sí? Y lamentablemente tuvieron miedo. ¿Por qué se empezaron a cubrir? Porque claro, antes, ¿cuál era el parámetro de lo bueno? Lo que Dios decía. Y podían estar desnudos y no pasaba nada. ¿Por qué ahora se empezaron a esconder? Porque a lo mejor para Eva, lo que era bueno no era necesariamente lo que para Adán ¿qué? Era bueno. Entonces, si a lo mejor para Adán estar desnudos era bueno, no necesariamente para Eva ¿qué? Iba a ser bueno. Ya cada uno definía lo bueno o lo malo. Ya no había armonía. Y hoy muchas veces nosotros cometemos el mismo error que Adán y Eva. En vez de confiar plenamente en Dios. ¿De qué manera, hermano? Confiar que los parámetros que Dios ha dejado aquí es todo lo que yo necesito. Confiar en que los principios que aquí están son los que yo tendría que obedecer. Y a veces sí cantamos cuán grande es Dios. Pero en medio de mis decisiones, ¿sabes qué hago? A ese Dios grande lo dejo a un lado. Y yo tomo el control de mis decisiones. Confiar en Dios, ¿qué es? ¿Sabes qué es? Creerle a Él. Creer que Él sabe lo que es mejor para mí. Creer que Él ha escrito lo que yo necesito. Mira, la Biblia dice que lamentablemente por este suceso toda esa armonía que Dios tenía se empezó a tergiversar. Vemos Caín y Abel. Inmediatamente, no pasan muchas páginas en la Biblia y ya aparece ¿qué? La muerte. Porque es una consecuencia inevitable. Cuando yo dejo de confiar en Dios, siempre va a haber un precio alto al que yo voy a tener que asumir. Siempre va a haber un precio que lamentablemente en ocasiones involucra, ¿sabes qué? También la muerte. La Biblia dice que el hombre se degeneró de tal manera, ¿sí? Que en un momento dado todo, dice el capítulo 6, todo el designio del corazón del hombre, ¿sabes para qué era? Para la maldad. ¿Cómo uno llega a este extremo? Con una decisión sencilla. En vez de confiar en Dios, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a confiar en mí mismo. Y ese desenfreno en el que lamentablemente la humanidad llegó, empezó con una decisión sencilla. Confiar que Dios sabe lo mejor que es para mí, rechazarla y yo que asumir esa responsabilidad. ¿Dios qué hizo? Conocemos ahí la historia. Después de Adán y Eva, ¿quién sale? Noé. Y era el mismo desafío, hermanos. Noé tenía que confiar ¿qué? En Dios. Porque Dios se le aparece y le dice, haz un arca. ¿Por qué? Porque yo voy a limpiar la tierra. Y le dice que iba a pasar algo que hasta ese momento no había pasado. Nunca había llovido. ¿Y te imaginas? El tiempo que Noé estuvo construyendo ese arca, y no es como la película que hace poco salió, nada que ver, ¿sí? La película esa para distraerte por ahí puede pasar, pero no tiene nada de bíblico, así que no te quedes con esa idea. Pero imagínate, construir un barco y todos los que van pasando alrededor tuyo, ¿para qué? No es que va a venir una gran lluvia. ¿Y eso qué es? No, Dios me dijo que va a llover. Y Noé tuvo que ejercitar ¿qué? Su confianza. ¿Confiar en qué, querido hermano? Confiar en que si Dios dice que va a haber un juicio, ¿qué va a pasar?
ese juicio va a llegar. Querido hermano, tú y yo ejercitamos nuestra confianza en Dios cuando atendemos las advertencias de Dios. Yo no puedo decir que confío en Dios y paso por alto sus advertencias. No, no, no. ¿Sabes? Noé mostró que confiaba en Dios. ¿Sabes por qué? Porque prestó oído. Va a venir un juicio. Ese juicio va a llegar. Confía en que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y queridos hermanos, hoy nosotros sabemos que tarde o temprano el Señor viene. Y que cuando Él venga, lamentablemente los que no le conocen van a enfrentar ¿qué? Su juicio. Y queridos hermanos, como Noé, que fue un testigo del juicio de Dios a esa generación, hoy a ti y a mí nos corresponde ser también ¿qué? Un testigo de que el juicio de Dios, ¿cuándo viene? Pronto. Pero ¿sabes por qué a veces no damos ese testimonio? Porque no estamos confiando en las advertencias de Dios. Cuando Dios dijo que no tarda su promesa, y Él dice que aunque algunos la tienen por tardanza, ¿el qué? ¿Por qué la está demorando? Porque no quiere que ninguno perezca. Ahora, ¿cómo no se van a perder? Cuando tal vez como Noé, tú y yo hoy les advertimos, hey, Dios un día va a hacer un juicio. ¿Ves? Confiar en Dios es también atender sus advertencias. Sabemos la historia. Después de eso, lamentablemente, la humanidad otra vez, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Una vez que salieron del arca, ¿cuál era el desafío de Dios? Poblar la tierra. Y ellos tenían nuevamente que confiar en Dios, confiar que al esparcirse, Dios los iba a sostener. Dios era capaz de suplir todo, no importa dónde se fueran. Sin embargo, los hombres, ¿qué hicieron? No, quedémonos juntitos. No salgamos. Apoyémonos entre nosotros. Hagamos una torre que sea un testimonio de que el hombre puede más que Dios. ¡Qué equivocación! Y lamentablemente se rebelaron contra Dios con su nueva tecnología. ¿Qué hicieron? Ladrillos, ¿sí? Claro, para nosotros ahorita un ladrillo, ¿qué tecnología? No, hermanos, estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese era lo más sofisticado en ese momento. Y claro, empezaron a confiar en sus habilidades en vez de confiar, ¿qué? En lo que Dios había mandado. ¿Y sabes qué menciona la Biblia? Menciona la Biblia que lamentablemente, como ellos no quisieron, ¿sabes qué? Atender a la voz de Dios, Dios entonces, ¿sabes qué hizo? Que no se puedan entender entre ellos. ¿Sabes? Hoy en día muchas veces nos pasa lo mismo. Como se rebelaron contra Dios, lamentablemente Dios, ¿qué hizo? Los dispersó. Y querido hermano, no sé cuál sea tu testimonio, tu experiencia, pero ¿nunca se te ha frustrado un plan? Y seamos analíticos, críticos hacia nosotros mismos. Ese plan, ¿por qué se frustró? ¿Porque realmente estábamos confiando en Dios? ¿O porque a lo mejor ese plan era más confiado en nuestra capacidad que realmente si era la voluntad de Dios? ¿Has prestado atención a Santiago? Cuando Santiago dice, mira, hay quienes viven de esta manera. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, voy a ir a tal lugar, voy a volver. Pero en todo ese plan, ¿sabes qué está ausente? Dios. Y Santiago dice, tranquilo. Mira, si tú haces eso, te equivocas de un principio. La vida es como neblina, que hoy está y después de un breve tiempo, ¿qué pasa? Desaparece. En lugar de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Mostrar nuestra confianza. Si Dios quiere, haremos tal cosa. Si Dios quiere, iremos a tal lugar. Si Dios quiere, prosperaremos en esto. ¿Ves? Siempre va a ser fe. En toda la Biblia vamos a tener un desafío de fe. ¿Y cómo llegamos a José? Bueno, a José llegamos porque después de esto pareciera que la humanidad ya no tendría promesas, pero Dios eligió a Abraham. Y a Abraham Dios le dio el mismo desafío que le dio a Adán, que le dio a Noé. ¿Cuál fue el desafío? Confía en mí. ¿Por qué? Porque Dios tomó a Abraham, y si lees la historia, ¿qué dice? Dice que Dios le da una promesa: haré de ti una gran nación. Y claro, Dios toma a Abraham con su esposa Sara. Yo no diría, bueno, ¿y cuál es el desafío? Si es un matrimonio y Dios le dice que van a tener hijos y esos hijos se van a multiplicar, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío está en que, si has leído bien la historia,
tanto Abraham como Sara tuvieron que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ambos eran estériles. O más bien Sara era estéril, ¿sí? ¿Dónde estaba el desafío? En que lo que parece imposible para el hombre, Dios ¿qué? Lo puede hacer posible. ¿Ven? Muchas veces nuestra fe se va a ver en esa encrucijada, donde para avanzar parece que es imposible avanzar. Y ahí se prueba si realmente confía en Dios. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, después de muchas trabas, realmente Abraham y Sara sí confiaron en Dios y nació ¿quién? Isaac. Claro, no fue sencillo para ellos, ¿eh? En un momento dado, como pasaba el tiempo y la promesa de Dios no se cumplía, ¿qué hicieron? ¿Alguien sabe la historia? Sara, ¿qué hizo? Le dio a su sierva. Y hoy todos los conflictos que vemos en Medio Oriente son frutos, ¿sabes de qué? De esa decisión. Donde aparentemente habían confiado en Dios, pero como Dios se demoraba según ellos, ¿sabes qué fue el error de Abraham y Sara? Le quisieron ayudar a Dios. Querido hermano, nuestra fe no es fe hasta que no esperamos plenamente en Dios. A veces yo confío en Dios, pero por un lado quiero empezar a hacer lo que a mi manera. Quiero ayudar, quiero en un momento dado ver de qué manera puedo. Yo me acuerdo en una ocasión, no sé si alguno se ha enterado de algo parecido, pero me acuerdo que había un chico que iba a entrar a la universidad y venía pidiéndome para que oremos, para que en ese examen Dios le permita entrar. Y un día comiendo, salió la mamá, dice, sí hermano, hay que orar, la verdad, yo quiero que mi hijo entre, y bueno, hay que confiar en Dios, pero pues yo ya tengo una amiga que tiene un conocido allá en la universidad, y pues ya estamos viendo ahí de qué manera, pues ahí le ayuda a mi hijo, y hermano, hay que orar para que mi hijo entre. Y uno lo escucha y dice, hermana, ¿en quién está confiando? ¿En su contacto que tiene dentro de la universidad? ¿O está confiando en que Dios realmente puede hacer que su hijo entre si es que su voluntad? Querido hermano, acompáñame un versículo en Job que a mí siempre me ha impresionado. Job capítulo 9. Mira, ¿por qué a veces nos cuesta confiar en Dios? Tal vez Sara, Abraham les costó. ¿Por qué cuando vienen adversidades nos cuesta? Job capítulo 9 dice en el versículo 4, Él es sabio de corazón y poderoso que en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? ¿Qué? Y le fue bien. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Nadie. ¿Quién se endureció contra él? ¿Qué? Y le fue bien. La respuesta es que nadie. Pero te diste cuenta el versículo 4. Él es sabio que de corazón y poderoso que en fuerza. Querido hermano, confiar en Dios es reconocer cómo es su persona antes de reclamar sus promesas. Te lo voy a repetir. Confiar en Dios es reconocer su persona antes de reclamar sus promesas. Porque Dios es bueno. Muy bien. En el caso de Sara y Abraham, después de años que no llegaba Isaac, ellos pudieron haber dicho que Dios es bueno. Tal vez no. Ellos que estaban queriendo reclamar su promesa y se adelantaron. Lamentablemente eso trajo a Isaac y todo lo que hemos visto. Ya estamos llegando a José, no se desesperen. De Isaac viene toda la promesa. A Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y es interesante la historia de cómo Jacob toma la primogenitura. Pero de Jacob nacieron todos los que son las tribus de Israel, ¿sí? Ahí están los hijos de Jacob. Abraham es ¿qué? Bisabuelo de quién? De José, al que estamos llegando. Y mira, él viene de una familia de personas que Dios eligió. Personas que confiaron en Dios. Su abuelo Isaac confió, su padre Jacob confió en Dios. ¿Sabes? Sin lugar a duda, José empezó a confiar en Dios. No fue fácil, porque en un momento dado, cuando Jacob entiende que Dios se le aparece, ¿sabes qué tuvo que hacer Jacob? Enfrentar su pasado. Por haberle robado la primogenitura a Esaú, él había oído. Dios se le aparece. ¿Cuándo se le aparece? ¿Sabes cuándo? Cuando nace José. Ahí la Biblia dice
que algo cambió en el corazón de Jacob. Y en ese momento Jacob decide regresar al lugar donde Dios quería que estuviera. Y querido hermano, en ese viaje, antes de llegar al capítulo 37, pasan muchas cosas. Si tú ves el capítulo 35, menciona que salieron de Betel y ahí nació el único hermano de José. ¿Sabes cómo se llamaba? Benjamín. Lamentablemente, cuando su hermanito nació, pasó algo trágico. Murió su madre. Hay quienes piensan que la edad de la que tenía más o menos ahí José podría variar entre los 7 a los 10 años. ¿Te imaginas a un niño de esa edad perder a su madre? Es una circunstancia difícil, claro que sí. Quedarte con otras mujeres que no son tu madre, quedarte con otros hermanos que no necesariamente son tus hermanos y asumir tal vez un apego hacia el más pequeño, Benjamín. Y en medio de ese contexto nació y se fue formando José. Un contexto donde, sabes, lamentablemente, si tú empiezas a estudiar cómo eran sus hermanos eran de lo peor, ¿eh? Aquí la Biblia menciona, volvemos al capítulo 37, versículo 2, dice que él informaba la mala fama de ellos. Para que te des una pequeña idea, en ese regreso de Jacob a volver a la tierra donde tenía que estar, pasaron varias cosas. No solo murió Raquel, ¿sabes qué pasó? En un momento, una de sus hermanas, medias hermanas de José, ¿sabes qué pasó? Fue violada. En medio de ese trágico suceso, ¿sabes qué hicieron sus hermanos? Hicieron un plan para vengar a su hermana. Y uno pudiera decir, bueno, fue justicia. No, no fue justicia. Porque uno fue el que la violó. ¿Sabes cuál fue el plan de sus hermanos? Hacer un engaño hacia ese pueblo. Les dijeron, mira, ok, ¿quieres agarrar a mi hermana? Está bien, tienes que circuncidarte, pero todo tu pueblo. Y una vez que todos los hombres se circuncidaron, dice la Biblia que en el día donde más dolor tenían, ¿sabes qué hicieron los hermanos de José? Descendieron y mataron a todos los hombres de esa nación. ¿Ves? Cuando la Biblia dice que sus hermanos tenían mala fama, es porque los hermanos de José eran engañadores, eran personas que eran asesinos. Dice la Biblia que incluso uno de sus hermanos, ¿sabes qué hizo? Se acostó con una de las siervas de Jacob, con Bila. ¿Te das cuenta? Meterse a tener relaciones sexuales con la concubina de su padre, dime si no es de la mente de alguien depravado. Esos eran los hermanos en donde José estaba. Te hago una pregunta, hermano. ¿Te hubiese gustado crecer en una familia así? ¿Te hubiera sido fácil en un contexto así confiar en Dios? ¿Sabes? José, lamentablemente, estando en este contexto, sus hermanos empezaron a tratarlo ¿de qué manera? No pacíficamente. Porque su padre, que la Biblia lo relata, no lo dice tal cual, pero lo podemos entender. ¿Sabes cuál fue la característica de Jacob? Fue un padre pasivo. Violaron a su hija y ¿sabes qué hizo Jacob? Nada. Sus hermanos mataron a un montón de personas. ¿Sabes qué hizo Jacob? Nada. En un momento dado, sabe que sus hermanos odian a José. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Nada. Incluso lo mandó y se los puso en bandeja de plata para que pasara todo lo que la Biblia después narra. ¿Te das cuenta? Vivir en un contexto rodeado de personas pecadoras, malas, de un padre pasivo, de no contar con el apoyo de tu madre. Vivir así, ¿sería fácil creer que Dios te ama? ¿Sería fácil pensar, Dios tiene cuidado de mí? ¿Sería fácil pensar, tengo un Dios que es bueno? Seamos sinceros, lo menos en lo que uno pensaría en ese momento sería eso, ¿cierto o no? ¿Por qué Dios se llevó a mi madre? ¿Por qué Dios permite que esté en un lugar con personas como estas? ¿Por qué Dios me permite esto que estoy pasando? Y sabes, el diablo es muy astuto, hermano, para que en medio de las pruebas, ¿sabes qué pensamiento siembra en tu mente y en mi corazón? El pensamiento de Dios te ha abandonado.
Y José podía tener todos los argumentos para decir, a mí Dios me ha abandonado. Mira, la Biblia enseña que él perdió a su madre a temprana edad. ¿Te parece algo injusto? El pensamiento humano es que sí. Todo niño tendría que crecer, ¿qué? Con el cariño y el afecto de su madre. La Biblia dice que él vivía con sus medios hermanos y las mujeres de otros. Si ya había rivalidad entre las esposas de José, de Jacob, y luego entraron las siervas, ¿cómo te crees que lo veían a él? Lo trataban mal. ¿Sería injusto? Claro que sí. Su media hermana fue violada, sus hermanos lamentablemente eran asesinos, inmorales. ¿Qué hubiese pensado uno? Dios no quiere a José. Seguimos en la historia, porque no solo su padre era pasivo, sino José, no solo en medio de un ambiente difícil, sino enfrentó problemas sumamente difíciles. Tal vez ninguno de nosotros ha crecido en un contexto tan fuerte como el que José le tocó vivir, pero se agravó. Porque la historia dice, avanzamos, fíjate en el capítulo 37, que sus hermanos entonces, versículo 4, viendo que su padre lo amaba, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Mira, si sigue leyendo el capítulo 37, dice la Biblia que en un momento dado, para colmo de males, José empieza a tener sueños. Ahora, tenemos que entender el contexto, hermanos. En ese tiempo, Dios no revelaba su palabra como tal vez hoy la tenemos, o como después fue con los profetas. No. En ese tiempo, los sueños eran muy importantes. Eran la manera en la que se entendía que Dios transmitió un mensaje. Entonces, aquel al que Dios le revelaba un sueño era considerado una persona que sumamente especial. Entonces, imagínate, ya el papá hacía que José era especial. Y ahora José empieza a decir, Dios me ha dado sueños. ¿Cómo crees que lo verían sus hermanos? Oye, pa' colmo ahora, hasta para Dios eres especial. Ya de por sí para nuestro Padre es especial y ahora dices que para Dios. Y el segundo sueño, dice la Biblia, que todos lo entendieron. El primero, si recuerdas, era que habían manojos de trigo y los 11 se inclinaban frente a ¿quién? Frente a José. Luego el segundo sueño, ¿cuál era? Que habían 11 estrellas, el sol y la luna, y ellos se inclinaban frente a ¿quién? Frente a José. Aún Jacob entendió el sueño. Y Jacob le dijo, oye, ¿qué? ¿Yo me voy a inclinar frente a ti? Todos lo entendían. Y fíjate lo que la Biblia menciona. Versículo 11 del capítulo 37. Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. ¿Sabes qué pasó? Sus hermanos, al ver la preferencia de él y su sueño, lo único en lo que sus hermanos pensaban y se consolaban tal vez, ¿sabes qué fue? ¿Ok? Vamos a conspirar, dice el versículo 18 al 20, y vamos a matarlo. Ya quitémonos de en medio a este que se cree tan especial. Ahora, José mostró que confiaba en Dios, sí. ¿Sabes por qué? Porque fue diferente a sus hermanos. La Biblia dice que cuando él informaba a su padre, muchos sabes que entienden que José había mostrado un carácter diferente, de honestidad, de integridad, que lo pusieron por arriba de ellos. Entonces imagínate, al que tu papá prefiere, al que tu papá en un momento dado tiene en estima, al que aparentemente Dios elige, está sobre ti, a nadie le gusta. Y los hermanos, ¿en qué se consolaban? Un día vamos a matar a José. La historia dice que se agravó José porque lo tiraron a una cisterna, gracias a Dios no había agua, sobrevivió, pero los hermanos, ¿qué hicieron? Lo vendieron entonces, ¿sabes qué? A Egipto. Y allá en Egipto, acompáñame al capítulo 39, dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pensemos en esto, sus hermanos lo rechazaron e incluso lo vendieron como esclavo. Y si tú lees el contexto, es trágico, hermano, porque dice que incluso lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿Sabes? La Biblia estipula que 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. ¿Qué notas de 30 a 20? ¿Faltan cuántas? 10. Porque, ¿sabes? 20 piezas de plata era el precio por un esclavo que era inútil. Que a lo mejor tenía una falla física de nacimiento, que a lo mejor tenía una
una herida que no le permitía desarrollar las labores. Entonces 20 piezas de plata, ¿sabes qué era? El menor precio que se podía pagar por un esclavo, por alguien que no servía. Aún en eso sus hermanos mostraron el desprecio de José. Ni siquiera pidieron 30 piezas de plata. Danos 20 que este no sirve para nada. ¿Te imaginas experimentar ese tipo de actitud día a día? Que alguien te trate de esa manera. Seamos sinceros, hermanos. Perdió su hogar, perdió su libertad, estaba en una ciudad que no conocía, solo, lejos de su único hermano Benjamín. Él no lo provocó. ¿Tú qué hubieras pensado en ese momento? ¿Sabes qué? Podemos preguntarnos cómo hubiese reaccionado José en lo que le tocó vivir. Si tú y yo hubiésemos sido José, hermano, ¿cómo hubieses respondido tú? Seamos sinceros, ¿sí o no? Mira, creo que cuando pasamos pruebas, José, lo primero que pudo haber hecho, ¿sabes qué es? Resentirse con Dios. Y a lo mejor tú y yo, hermanos, a veces pasa eso. Nos vienen circunstancias difíciles, nos vienen problemas en la economía, en la salud, en la familia. Y lo primero que empezamos a hacer es a lo mejor resentirnos con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Hermano, no eres el primero que enfrenta eso. Acompáñame un salmo que si alguna vez lo has leído, te has identificado. Yo muchas veces me he identificado con ese salmo. Salmo 73. El salmista dice, en cuanto a mí, versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad que de los impíos. En un momento el salmista dice, yo me pude resentir con Dios, porque empecé a mirar a mi alrededor, aquellos que no confían en Dios, y cómo les va, versículo 3, que dice, viendo que la prosperidad. ¿Nunca te ha pasado eso? Uno que viene a la iglesia, que quiere portarse bien, que está haciendo las cosas honestamente en el trabajo, que no permite que hayan injusticias, y parece que es al que cuando hay que cortar la nómina, el primero que se va. Cuando hay que hacer algún cambio es el primero que sufre. Y en cambio los que permiten ahí injusticias, que blasfeman, que tú los ves que tienen ahí una vida inmoral y todo, parece que siempre les va bien. Y una vez enfrenta circunstancias adversas, ¿y sabes cuál es nuestra respuesta? Me empiezo a resentir con Dios. El salmista dice, por poco me resbalo. Pero fíjate el versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante que de ti. ¿Por qué razón? Porque si lees todo el Salmo, dice que él entendió el final de cada uno. Que el que está lejos de Dios termina mal. En cambio, el que confía en Dios, ¿sabes qué? Termina de la manera correcta. Y él entonces exclama, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿Dónde, hermano? ¿En el cielo? ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Te das cuenta cómo su confianza se reafirma? José pudo haberse resentido. Lo segundo que José pudo haber hecho, ¿sabes qué es? Reclamarle a Dios. Empezar a decir, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que vender como esclavo? ¿Por qué tengo que estar en una casa que yo no elegí? ¿Por qué mi madre murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, a veces somos así con Dios. Empezamos a sentirnos con el derecho de reclamarle a Él. Cuando sabes, la Biblia en varias porciones menciona, en Daniel dice que el cielo gobierna sobre la tierra y Dios hace y no hay quien le diga, ¿por qué lo estás haciendo? No hay quien le diga. ¿Por qué nosotros en las adversidades empezamos a reclamarle a Dios? José en un momento dado, ¿sabes qué pudo haber hecho igual? Empezar a rebelarse contra Dios. Si Dios me dio la espalda, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo igual voy a darle la espalda. Entonces yo puedo permitirme pecado, voy a empezar a hacer eso. ¿Para qué trato de agradar a Dios si Él que me ha abandonado? Queridos hermanos, volvamos a Génesis capítulo 39, porque me encanta la frase con la que empieza el versículo 2. Si nos quedamos hasta el versículo 1 del capítulo 39,
Uno podría decir, qué triste la vida de José. Perdió a su madre, vivió una situación difícil con una hermana, sus hermanos eran de lo peor que había, un padre que no le cuidó, que fue pasivo, qué triste, terminó solo, vendido. Pero fíjate qué hermoso el versículo 2 y cómo empieza. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba, ¿qué? Con José. Posteriormente, por José seguir agradando a Dios, ¿sabes qué pasó? Lo metieron preso. Yo no podré decir, oye, todavía él vivió agradando a Dios y aún así termina no solo como esclavo, ahora termina como preso. Oye, ¿hasta cuándo? Pero fíjate el versículo 21. Vuelve a aparecer esta hermosa frase. Pero Jehová estaba, ¿qué? Con José. Es que, hermano, el diablo va a ser muy astuto. Que en medio de la adversidad, el primer pensamiento que tengamos, ¿sabes cuál es? Dios me ha abandonado. ¿Y qué dice la Biblia 2 veces? Mas Jehová estaba, ¿qué? Con él. Mas Jehová estaba con José. Acompáñame, hermano, al Salmo 23. Porque sin lugar a duda que José pudo haber hecho alguna de estas tres cosas. Tal vez tú y yo en algún punto lo hemos hecho o hemos sido tentados a tomar ese tipo de actitud. Pero sabes, José no hizo ninguna de ellas. José, sin lugar a duda, por como la historia termina, nos muestra que él lo que eligió, ¿sabes qué fue? Refugiarse en Dios. Porque cuando la prueba, los problemas, la presión trata de hacerme pensar que Dios me ha abandonado, es el mejor momento donde yo me puedo acercar más a Dios. Fíjate el Salmo 23, empieza diciendo, Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Y si uno lee ese versículo, dice, qué bueno confiar en Dios. Pero hermano, ¿y si te toca estar viviendo el versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios no nos ha abandonado. Porque Él jamás que se va a alejar de nosotros. Más allá de que el diablo trate de alimentar tus emociones, en medio de que nuestros sentidos ven todas las circunstancias, al punto de hacer que nuestra convicción tambalee y empecemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios ya me abandonó? El Salmo 23 que dice, tú estarás ¿qué? Conmigo. ¿Te das cuenta, hermano? José es un claro ejemplo de alguien que entendió, yo no estoy solo. Porque cuando la esposa de Potifar hizo que José se rebelara contra Dios, él expresó una convicción. ¿Cómo haré este gran mal delante de quién? Delante de Dios. ¿Ves que él confiaba en Dios? José sabía, mis hermanos me tratan mal, Dios está conmigo. Estoy como esclavo en Egipto, Dios está conmigo. Me han metido preso, Dios está conmigo. Y querido hermano, fíjate cómo termina el testimonio de José. Génesis capítulo 50. Termina con una expresión muy linda en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿qué? Para bien. ¿Te das cuenta? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Queridos hermanos, José decidió confiar en Dios. La gran pregunta es, en medio de lo que tú y yo vivimos, ¿qué tanto estamos confiando en Dios? ¿Qué tanto realmente estamos depositando nuestra carga en Él? Acompáñame un salmo para terminar. Es un salmo que a mí me llama mucho la atención. Salmo 56, versículo 3. ¿Por qué debemos confiar en Dios, hermano? Porque, sabes, hay muchas cosas que van a pasar y nos van a provocar lo que dice el Salmo 56, 3. Dice, en el día que temo, ¿qué tengo que hacer? Yo en ti que confío. Hermano, ¿temes que el día de mañana el Señor se lleve a algún familiar que tú quieres? Yo sí. Porque mi humanidad, ¿sabes qué dice? Me gustaría tenerlos cerca siempre. ¿Temes que el Señor en algún momento te quite la salud? ¿Sabes? Yo sí.
Porque yo en el fondo quisiera no padecer y poder hacer muchas cosas para Dios. ¿Temes que el día de mañana tu presente sea incierto? Yo sí. Y el Salmo que dice, en el día que temo, ¿qué tengo que hacer? Yo en ti que confío. Y hermano, ¿qué es confiar en Dios? Confiar, como decía el Salmo 34 con el que empezamos, que Dios es bueno. Por eso Pedro termina diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Hermano, uno lee la historia de José, ¿y tú crees que hubo un día en el que Dios no cuidó de José? Ni un solo día. Aun cuando sus hermanos lo vendieron, aun cuando estuvo como esclavo, aun cuando en un momento dado el copero del rey y el panadero se olvidaron de él, aun cuando en un momento dado sus hermanos vinieron y él pudo vengarse. No, ¿por qué no lo hizo? Porque él confió en Dios. Querido hermano, en el día en que temo, ¿qué hago? Yo en ti que confío. Vamos a terminar orando. No sé qué circunstancias estás viviendo, hermano. No sé qué problemas puedes estar enfrentando. No sé qué temores pueden estar llegando a tu vida. Pero sí te puedo decir algo. Podemos confiar en Dios. Porque así como en el testimonio de José, Dios fue fiel, hermano, no pienses que contigo no lo va a hacer. Empezábamos el culto cantando tu fidelidad. Hermano, ¿Dios fue fiel ayer? Yo creo que sí. ¿Dios es fiel hoy, hermano? Yo creo que sí. ¿Por qué dudamos de que Dios va a ser fiel cuando? Mañana. En el día en que yo temo, que en ti confío. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, podríamos decir muchas cosas más de la vida de José. Es un ejemplo impresionante de alguien que enfrentó cosas que tal vez nosotros jamás vamos a estar expuestos, que vivió un contexto del cual tal vez nosotros no hemos estado en algún momento dado cerca a vivirlo. Pero Dios, tenemos un jovencito que desde tan corta edad entendió que lo mejor que podía hacer era confiar en ti. Y es un gran testimonio de que no importando lo que nosotros vivamos, no hay nada mejor. Dichoso es el hombre que confía en Jehová. Dios, yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, que tú reavives nuestra fe en ti. Pueden haber muchas circunstancias que nos causan temor, muchos desafíos que muchas veces nos hacen dudar de nuestra fe en ti. Dios, que el ejemplo de José sea lo que nos anime, que en medio de la adversidad, de los problemas, de las cosas oscuras que a veces nos toca enfrentar, podamos siempre recordar que detrás de las nubes está el sol, y así detrás de las dificultades siempre estás tú, y podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos a que realmente cada día nuestra confianza sea plena, que como José podamos pensar, hay muchos que a lo mejor tratan mal contra nosotros, pero Dios eso lo puede usar para bien si yo confío en Él. Dios, ayúdanos a confiar en nuestras familias, nuestras parejas, nuestros planes, que todo lo que hagamos podamos confiar en que tú nos vas a ayudar. Señor, gracias por el testimonio de José, gracias por lo que podemos aprender de él, y Dios, te pedimos para que cada día podamos reafirmar nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a terminar orando por la ofrenda. Entonces, bueno, vamos a orar, ¿sí?